Hola amigos de Confieste con Mari, bienvenidos a esta nueva historia que se titula Me casé con el monstruo que acabó con la vida de mi hija. Es increíble ver a veces cómo el amor nos ciega, cómo el amor a veces no nos deja pensar con claridad y cómo el amor a veces nos vuelve hasta estúpidos. Esto lo digo desde mi muy experiencia personal. Yo trabajaba en una fundación en el área de servicios generales. En esta fundación trataban con personas que habían tenido problemas con las drogas, con alcohol, con personas que habían estado en la cárcel. Y yo allí trabajaba y allí conocí a esta persona. Él había estado aproximadamente 10 años en prisión. 10 años que pagó por haber abusado de una menor. Él cumplió su condena, cumplió los 10 años y después estaba en esta fundación donde yo trabajo. Allí ayudan a este tipo de personas, les dan acompañamiento psicológico, los ayudan a reinsertarse en la sociedad, les consiguen empleo. Yo vi todo el proceso de este hombre cuando llegó a la fundación. Desde el primer momento que lo vi, no les voy a decir que me enamoré, pero me llamó la atención. Es un hombre muy guapo y comencé a tratarlo como amigo. Él me contaba de su vida, de todas las cosas que había hecho. Me contó cómo se había metido en ese problema y cómo había terminado abusando de esa menor. En ese momento, pues yo intenté comprenderlo porque él cometió ese delito estando bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Y él me explicó que si él no hubiese estado consumiendo, él no había hecho eso, no lo habría hecho. Es lo que él me contó. Yo, como les acabo de decir, yo vi su proceso, yo vi cómo él iba mejorando, cómo iba aprendiendo nuevas cosas. Yo vi un potencial en él. No sé si ya era el amor, el gusto, la venda que ya se me estaba poniendo en los ojos. Pero yo veía un potencial grandísimo en ese hombre. Y yo termino involucrada sentimentalmente con esta persona. A él le llega su tiempo, termina el programa en la fundación y ya, pues, porque ellos viven ahí, ellos viven en la fundación. Cuando terminan el programa ya ellos tienen que, pues, buscarse su propio lugar. Así que yo, de enamorada, de ingenua o de estúpida, le ofrecí mi casa. Nosotros ya éramos novios, nosotros ya teníamos una relación. Yo le ofrecí mi casa, ya él tenía empleo porque ya la fundación le había conseguido un empleo. Le dije, bueno, vamos a mi casa, vives allí conmigo y con mi hija de 13 años. Cuando él llega a vivir a mi casa, mi hija enseguida pone problemas. No estuve en ningún momento de acuerdo. Yo, lastimosamente, no le presté atención a mi hija porque ella siempre había puesto problemas cada vez que veía que yo tenía tal vez una relación o estaba conociendo a alguien, ella no quería. Ella era muy celosa conmigo. Así que yo dije, no, este es mi momento de ser feliz. Dios me puso esta persona maravillosa en mi camino y yo no le presté atención a mi hija. Yo seguí con esa relación, yo le impuse a ese hombre a mi hija en mi casa. Por eso me siento tan culpable. Por eso me siento como si yo hubiera hecho lo que ese hombre hizo con mi hija. Total, él se fue a vivir a mi casa, comenzó a trabajar. Mi hija no tenía ningún tipo de relación con él, ni siquiera le daba los buenos días. Es más, pasaba encerrada en su cuarto porque no quería verlo. Mi familia, todos se pusieron en mi contra porque cómo era posible que yo trajera a un expresidiario y más por el delito que él había cometido, pero yo en ese momento no pensaba. Yo solamente me seguía por lo que mi corazón me decía. Yo amaba a ese hombre. Yo tenía mucho tiempo sin tener aún una relación estable.
El padre de mi hija me abandonó estando mi hija muy pequeña. Y yo decía y yo sentía que era mi momento de ser feliz, si Dios me había dado esta oportunidad. Que mi hija en cualquier momento se casaba y yo me iba a quedar sola. Eso era lo que yo egoístamente pensaba en ese momento. A mí no me importaba si mi hija no estaba de acuerdo. El tiempo transcurría, él seguía trabajando, yo también trabajaba, hasta que él, por motivos que la verdad nunca terminé de comprender, lo despiden del empleo, lo despiden de su trabajo, así que él pues pasaba más tiempo en la casa. En ese momento que él queda en casa y que pues comparte más tiempo con mi hija, ella comienza nuevamente porque ella, bueno, ella se había o sea, ella no se comunicaba con él. No decía nada sobre él, pero seguía viviendo ahí en la casa, hablaba conmigo, pero de él no decía nada. Ya ella se había calmado. Pero cuando ya él regresa nuevamente a la casa, porque está sin empleo y pasa más tiempo allí, comienza mi hija a decirme que ese hombre no me conviene, que tengo que salir de ese tipo, que ella no quiere que él esté ahí, y me dice que él la molesta. Yo no sé por qué a mí no se me prendió la antena, yo no sé por qué yo no le presté atención a mi hijo, a mi hija, cuando me dice que él la molestaba. Yo estaba ciega y ustedes no saben cuánto yo me arrepiento y lo culpable que me siento. Mi hija me decía y yo no le prestaba atención. Hasta que un día regreso del trabajo y me dice este hombre que mi hija se había ido de la casa. Voy a su armario, veo que hace falta ropa, veo que no están sus documentos. Y yo dije tan obstinadamente en ese momento, que haga lo que quiera, ella no me va a manipular. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días y yo no buscaba a mi hija, porque yo decía que esa era una pataleta que ella estaba haciendo, que ella no me iba a manipular y que ella tenía que volver a la casa. Pasaron 15 días y ya yo estaba desesperada, ya yo no podía más. Él me decía, no, tienes que esperar, porque tú no puedes doblegarte a lo que ella diga, tú eres la que manda, pero yo no podía. Igual era mi hija y era menor de edad, ella todavía no tenía 18 años. Así que yo comienzo a repartir volantes, comienzo a preguntar, a publicar cosas por las redes sociales, fotos de ella, hasta que llega a mi casa un papel. Y ese papel era un anónimo, una nota anónima. Yo miro el papel y el papel dice, estás buscando en el lugar equivocado. Tu hija está en tu casa. Yo no sabía ni qué pensar. ¿Cómo así que mi hija estaba en mi casa? Mi hija no estaba en mi casa. Y si ese papel decía eso, era porque mi hija estaba enterrada o su cuerpo estaba escondido dentro de mi casa. Imagínense, yo no estaba pensando, en ningún momento a mí se me pasó por la cabeza que mi hija podría estar muerta. Yo pensé que ella estaba, bueno, desaparecida, se fue, estaba escondida donde alguna amiga. Tenía esa incertidumbre, pero siempre pensé que mi hija estaba viva. Cuando a mí me llega ese papel, yo llamo a la policía. Cuando yo hago esto, mi esposo, ese hombre, se molestó muchísimo conmigo, que porque yo iba a involucrar a la policía, que si yo sé los antecedentes que él tiene y yo llamar a la policía, enseguida lo iban a mirar a él, lo iban a investigar, pero yo le decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema si tú no tienes nada que ver aquí? Ese hombre se fue de la casa. Se fue de la casa
Y a mí pues no me importó porque yo quería encontrar a mi hija. Pero tampoco sospeché que él se estaba yendo por culpa y no por miedo de que pudieran investigarlo, sino por culpa. La policía llega y hacen un registro a mi casa detalladamente, buscan en el patio de mi casa y allí estaba mi hija enterrada. El cuerpo de mi hija le hacen estudios, lo revisan, pues todas las cosas, los estudios que le hacen a los cadáveres para mirar los motivos de la muerte. Y entre tantas cosas que tenía el cuerpo de mi hija, heridas, golpes, se dieron cuenta que mi hija había sido abusada. Y aquí fue donde yo entendí por qué este hombre se había ido. Él no tenía miedo de que le dañaran su reputación, de que sospecharan de él siendo él inocente. Él tenía miedo era porque él era culpable. Se hizo una investigación, lo comenzaron a buscar y todavía es la fecha ya de eso. Ha pasado un año y no lo han encontrado. Ese tipo, desde que llegó a mi casa, él estaba molestando a mi hija, la acosaba. Por eso era, y hasta este momento es que yo pues entiendo por qué ella no salía de su cuarto, porque siempre quiso mantener esa distancia con él. Yo traje a ese monstruo a mi casa. Y por eso es que ahora estoy sola. Por eso es que ahora mi familia, si antes me dieron la espalda, estaban en mi contra, ahora están el doble. Estoy totalmente aislada. No cuento con nadie de mi familia porque me culpan y yo también me culpo. Porque yo traje a ese monstruo a vivir a mi casa, sabiendo lo que él ya había hecho. Entonces yo cuento esta historia y también es para dar un mensaje a todas esas madres que no nos ceguemos, por el amor, que pensemos primero en que tenemos hijos, que tenemos que protegerlos, que nosotros no terminamos de conocer a las personas y si ya sabemos que esa persona tiene un antecedente, con mucha más razón alejarse por más cambios que esa persona muestre, nunca se sabe. A mí me pasó y espero que mi historia le sirva para quien la esté escuchando y esté pasando quizá por una situación similar. Gracias por escucharme.